Como decía en un vídeo anterior de la semana pasada, más precisamente, parece que se ha puesto de moda poner a parir todo lo que tenga que ver con estereotipos que salen en los anuncios. Pero ¿en qué lugar dejan a la mujer y al hombre? En el capítulo de hoy, o en el vídeo de hoy, vamos a ver los estereotipos que conciernen al hombre y que salen en muchos anuncios. Hola a todos, todas y todes. Hoy quizás esté un poquito más inclusivo que de costumbre, quizás sea porque voy a tocar un tema altamente delicado y sé que hay grandes posibilidades de que me pongan a parir y que me frían a insultos en los comentarios porque toco un tema que no necesariamente es fácil de comentar sin dar una opinión y sin decir las cosas como le gustan a todo el mundo. Yo aún así voy a hacer todo desde el punto de vista de la observación, lo que yo he visto un montón de veces en anuncios, cosas que yo creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo. Estos vídeos en realidad no tenía pensado hacerlos, lo que pasa es que hace poco, como comenté en el vídeo anterior, vi una noticia que me alarmó un poquito. Esa noticia decía que en Inglaterra, una de las cunas de la publicidad a nivel mundial, resulta que han sacado una ley que prohíbe el uso de ciertos estereotipos. El miedo venía de dos partes. Primero, porque te quitaban en cierto modo la libertad de poder decir lo que te daba la gana, que ya para eso hay un montón de control de publicidad que te impide decir ciertas cosas, pero lo segundo es que no poder utilizar estereotipos a veces dificulta la forma de contar historias porque los necesitas en cierto modo para poder hacer entender a la gente la gracia de la que va el anuncio. En esa ley salían bastantes cosas, pero pondré simplemente un ejemplo para ilustrarlo. Lo que decía es que a partir de ahora, si sacas a un menor haciendo boxeo, no puedes sacar a un niño. Tienes que sacar obligatoriamente a una niña. Y si sacas a un menor haciendo ballet, tienes que sacar a un niño y no una niña. Esto a mí me parece una medida completamente drástica, demasiado radical, porque en cierto modo lo que hace es ir de un extremo al otro. Me parece bien que una niña salga haciendo boxeo y un niño haciendo ballet, pero que se cree una ley para prohibirte la forma en que lo sacas, me parece demasiado. Aún así, si queréis ver el artículo os lo dejaré en la descripción y ahí veréis más ejemplos de lo que prohíbe esa ley. En fin, no me enrollo más con todo esto, vamos directamente con los estereotipos, lo hacemos también como la otra vez por franja de edad, empezando primero con los niños. Bueno, lo primero que me gustaría comentar no es necesariamente un estereotipo, sino más bien una costumbre. Cuando haces anuncios sacando a niños, no sé por qué, es una costumbre global, pero todo el mundo suele sacar a niños pelirrojos o rubios. Esto no es algo que venga de la agencia de publicidad, sino de cuando se hace el casting y se elige a los personajes, tanto la agencia recomienda a actores, pero el cliente es quien los elige. Al final, por A o por B, parece ser que nos es más fácil elegir a un rubio pelirrojo que a un moreno. Esto realmente no es nada malo, pero me parece curioso, sobre todo cuando en España claramente somos más morenos que rubios. En cuanto a los estereotipos, desde el principio de los tiempos, los niños han salido siempre representados por el color azul, así como las niñas con el color rosa. Mientras que la niña juega a juegos de muñecas, de ser cocinera, incluso de ser ama de casa, cosas que irritan enormemente a las mujeres, los niños suelen ser los protagonistas de cada juego que tenga que ver con guerra, batalla y construcción. De hecho, el otro día ya comentaba este anuncio que salió en Argentina que creó gran polémica, un anuncio de Carrefour, donde salía exactamente esto que estoy comentando, donde se ve a la niña con ese fondo rosa, donde es la protagonista de un juguete de cocina, y el niño protagonista de un juguete que dice ser campeón. Obviamente, no hace falta ser un genio para ver que aquí hay una especie de discriminación hacia la niña que parece solo poder llegar a ser cocinera cuando el niño va a ser campeón. Claramente el rol de la niña es más negativo que el del niño, pero me da la sensación que en cierto modo, por la cantidad de veces que repetimos ese mensaje de ver al niño campeón, competitivo, ganador y número uno, es posible que al final se sienta un poquito frustrado. Esto quizás sea simplemente una forma mía de sobreanalizar las cosas, pero en cierto modo me parece que ahí podríamos rebajar un poquito el listón. Dicho esto, decir que la intención es muy positiva y hay más que corregir en este caso en el mundo de la niña que en el mundo del niño.
Pero también me gustaría recalcar, para dejar una nota positiva en esta franja de edad, decir que Lego, que es una de las grandes compañías de juguetes de construcción, da el ejemplo claramente cuando en sus anuncios siempre saca tanto a niños como a niñas, lo que hace de la marca una marca muy inclusiva. Eso sí, siempre son rubios. De todos es sabido, con muy poquita observación, que el rol del hombre en los anuncios, ya sea joven adolescente o un poquito más mayor, el hombre es el protagonista de las gracias en el anuncio. En cierto modo, cuando son adolescentes o jóvenes adultos, suelen aparecer de dos formas muy claras. Una, si el hombre es feo, poco agraciado físicamente, automáticamente servirá para hacer el papel del inútil y el que no sabe hacer nada, un pagafantas en toda regla, que es auténticamente penoso con las mujeres. En cierto modo, lo que estamos diciendo es que por culpa de su físico no puede tener éxito en la vida. Por el contrario, cuando el chico es más o menos guaperas o más guaperas que la media, automáticamente la vida le sonríe. Esto se ve sobre todo un montón en los anuncios de bebidas alcohólicas que siempre intentan tener un estilo cool. Pues cuando se es cool, se es obligatoriamente guaperas. Esto, por ejemplo, lo hace bastante Heineken, cuyos anuncios me gustan muchísimo. Una cosa no quita la otra. Fijaos en este anuncio donde un chico guaperas entra en una fiesta y automáticamente una fiesta con cientos de personas se paraliza porque él hace su entrada. El propósito de marca de Heineken, esto quizás sea un concepto algo avanzado para gente que no sepa de publicidad, pero el propósito de marca, que es sobre lo que se basan los anuncios, en el caso de Heineken, es ayudar a cada hombre joven a convertirse en un hombre de mundo. Pues si es cada hombre joven, quizás cada hombre joven significa tanto guapo como feo, pero en este caso siempre sacan a gente más guapa que la media. Otros ejemplos, Martini, por ejemplo, siempre ha sacado a guaperas de sus anuncios y gente que, porque más o menos son agraciados físicamente, les va un poquito mejor que a los demás. Decir también que esta tendencia está cambiando poquito a poco, lo cual me parece muy positivo, y hay un montón de anuncios ahora también que empiezan a, en cierto modo, a hacer una valoración más positiva de los defectos que puedas tener. Algo así como body positivity, siéntete bien, seas como seas. Así, por ejemplo, recalcar el magnífico anuncio de Axe, en el que la primera escena ya era un tío con una nariz prominente, un poquito como la mía, quizás un poquito más grande, y que de repente se sentía a gusto porque tenía su magia precisamente en ese órgano nasal. Así el anuncio se veía a gente con un montón de defectos o cosas que son peculiaridades suyas y que en cierto modo los hacía especiales. También, por ejemplo, destacar el magnífico anuncio que hizo la agencia Buzzman en París, una agencia en la que trabajé yo anteriormente y que hablaba de amar tus imperfecciones, con su anuncio para Mythic. Love your imperfections. Aquí en esta franja de edad está claramente la polémica mayor porque irrita bastante a la gente, sobre todo al hombre blanco hetero, el hecho de que se les utilice siempre para hacer de inútil o ser la víctima de las gracias cuando alguien no sabe de algo, cuando alguien se cae, cuando alguien se lleva un tortazo, automáticamente siempre es el hombre. Solo sabe gandulear, preocuparse por las birras y los colegas, evitar cualquier tarea de casa y cuando tiene que cocinar es un auténtico desastre en la cocina, si no fuera porque siempre hay una receta mágica de comida precocinada que le ayuda a ser el alma de la fiesta. Decir también que esto es un poco habitual, pero porque caemos en esa trampa como publicistas sin querer realmente hacer daño a nadie. Yo mismo reconozco haber sido el artífice de estos estereotipos un montón de veces. Recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos una campaña para acierto.com, en la que yo colaboré, hicimos varios spots en los que indistintamente en cada escena donde alguien se llevaba un tortazo, se electrocutaba, siempre era un hombre. Se caía en monopatín, hombre. Se electrocutaba con la tostadora, hombre. El boomerang le daba en la cabeza, hombre. Hay que renovar el seguro de coche y hay que tomar la decisión, la toma el hombre. Se equivoca y ¿quién se lleva el ostión? El hombre. Esto es una trampa en la que caemos, pero no lo hacemos con mala intención. Simplemente seguimos un poquito la estela de cómo siempre se han contado las cosas, tanto en el cine como en los anuncios. Y quizás sería bueno volver a cambiarlo, aunque es verdad que según el clima en el que estés, es difícil ver que podemos cambiar ese extremo y pasarlo de repente a escenas donde las mujeres se llevan tortazos. Sería un poquito peligroso y seguramente no pasaría el control de publicidad.
aunque aquí no tenemos un problema porque todavía no somos un país lo suficiente multicultural, en Estados Unidos hay una gran queja del sector hombre blanco porque debe haber una especie de costumbre, y hay cientos de anuncios que son así, de hecho hay recopilatorios completos en YouTube que puedes buscar y encontrar fácilmente, donde se enseñan la cantidad de veces donde hacen la misma gracia, que es cuando alguien es inútil, tonto, poca cosa, poco estiloso y fracasado, es el hombre blanco. Y al lado suyo está el macho alfa, que es el hombre negro, que es cool, que es fuerte, que se lleva a las mujeres y que es simplemente un ser superior. Por ejemplo, fijaros en este anuncio de All Spice, que es una campaña brutal que me encanta, pero aquí caemos en la misma trampa de utilizar la figura de un hombre muy blancurrio, rubito, enclenque, y el hombre macho alfa al lado suyo que lo deja a la altura del serrín. Esto se repite muchísimas veces. Pero claro, dentro del sector afroamericano, decir que ellos también tienen quejas sobre los estereotipos porque, en cierto modo, parece ser que se ha puesto de moda utilizar a personas de origen africano para ser los protagonistas de anuncios LGBT o de tinte gay. Así, por ejemplo, recordar el anuncio que salió recientemente de Gillette, que a mí personalmente me parecía un anuncio bonito, pero fue muy criticado por un sector afroamericano en Estados Unidos porque decían, ¿por qué sacamos otra vez a un tío negro para hacer de protagonista de un anuncio que tiene que ver con el movimiento LGBT? También hay blancos, gays y LGBT. Obviamente es así, yo no sabía que había una disputa sobre eso hasta que vi el anuncio de Gillette, pero esto lo que te enseña es que hay mucho malestar con más estereotipos incluso de los que creemos. Decir que dentro de la población afroamericana no solo se quejan de los estereotipos y de cómo salen en los anuncios, sino también en el cine. Recuerdo que hace poco vi un vídeo del youtuber Inocente Duque donde comentaba que por lo visto la gente se había quejado de que Will Smith fuera el protagonista de una película sobre la vida de Serena Williams en la que él iba a hacer de padre de Serena Williams. La queja, decían, era que Will Smith era demasiado blanco para hacer de padre de la famosa tenista. Esto a nosotros nos puede parecer curioso, pero la gente estaba realmente cabreada y empezaba a hacer memes diciendo que por qué no habían cogido ya de paso a Scarlett Johansson para hacer de Serena Williams. El caso es que, por lo visto en Estados Unidos, el color de tu piel, la oscuridad de tu piel, tiene mucho que ver con el éxito que puedas tener en la vida. Cuanto más oscura es tu piel, más difícil son las cosas. Eso, por lo menos, es lo que venían a decir las quejas en Internet. Yo creo simplemente que lo único que pasa es que hay demasiada frustración. En algunos casos tenemos razón, pero en otros estamos yéndonos un poquito lejos. Seamos sinceros, Will Smith, la única razón por la que ha cogido el papel es que junto a Samuel Jackson, Denzel Washington e incluso a quizás Morgan Freeman y Lawrence Fishburne son los actores con más cotización en Hollywood y son los más taquilleros, con lo cual es solamente normal que cogieran a alguien que por edad pudiera cumplir el papel de padre y que al mismo tiempo atrajera a público al cine. Pese a que el hombre adulto recibe bastantes tascas, la cosa cambia curiosamente cuando ya se ha hecho muy mayor. De repente, el hombre anciano ya no es el protagonista de tortazos ni el inútil, sino en cierto modo comparte su sabiduría con las nuevas generaciones. Así lo vemos en este magnífico anuncio de Coca-Cola, donde Josep Mascaró, el hombre más anciano de España, iba a ver al niño recién nacido o al niño más joven de España también. O, por ejemplo, este anuncio de John Lewis, donde se ve de nuevo esa conexión entre generaciones de una niña que mira por el telescopio y conecta con un hombre que está en la luna, que es bastante anciano. En contrapartida, también decir que la figura del anciano se utiliza para otro papel, que es el del gruñón, el que todo le estorba, el que le gusta estar delante del sofá o en su sillón viendo la tele, y cualquier vecino que haga ruido, cualquier persona que lo venga a visitar, cualquier cosa que moleste su rutina, es recibida con un semblante de mala leche. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre estereotipos de hombres. Espero que os haya gustado. Me temo que puede haber represalias, no lo sé. Es siempre un poquito difícil saber cómo va a reaccionar la gente ante este tipo de vídeos. Pero yo creo que todo lo he hecho desde el punto de vista de la observación. De hecho, os invito a que me dejéis comentarios, os invito también a que compartáis otros estereotipos comunes que veis, tanto del hombre como de la mujer. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos a mi canal y si lo hacéis, nos veremos aquí muy prontito.